Bienvenido. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora relájate, respira profundo y permite que mi voz te acompañe mientras te cuento una historia que jamás olvidarás. Mi nombre es Rosa Méndez, tengo 73 años, y aunque muchos creen que a mi edad una mujer solo espera calma, la mía se quebró la noche en que intentaron matarme. Esa noche comprendí que la vejez no es sinónimo de debilidad, que incluso cuando la tierra húmeda comenzaba a cubrir mi rostro, todavía tenía fuerzas para sobrevivir, recordar y planear. Hasta ese día mi vida transcurría con la rutina de siempre, el cuidado de mi pequeño huerto al fondo de la casa, las caminatas matutinas hasta la iglesia del barrio, el café compartido con mi vecina Teresa y las cartas que aún guardaba de Manuel, mi difunto esposo, escritas durante sus años de marinero. Habíamos tenido una sola hija, Clara, mi orgullo y también mi tormento. Desde pequeña mostró un carácter difícil, rebelde, impaciente, pero yo siempre creí que el tiempo y el amor la volverían más compasiva. Cuando se casó con Julián, un hombre aparentemente atento pero con la mirada fría de quien mide todo en dinero, sentí miedo. No supe ponerle nombre en ese entonces, pero ahora sé que lo que vi en sus ojos fue ambición. Durante años traté de convencerme de que exageraba, de que toda suegra ve defectos en su yerno, pero poco a poco, con cada visita, con cada comentario sobre mi casa, mis ahorros y mis propiedades, la sospecha creció. «Mamá, deberías vender este terreno, ya no puedes cuidarlo sola», me decía Clara con esa dulzura envenenada que aprendió a usar tan bien. «Con ese dinero podrías descansar y dejar de preocuparte». Julián asentía a su lado, demasiado servicial, demasiado sonriente. Yo respondía con evasivas, aferrándome a mi terreno y a mi pequeña casa, porque eran más que ladrillos y tierra, eran la herencia de mis padres, los recuerdos de mi juventud, el lugar donde Manuel y yo construimos nuestra vida. No imaginaba que esa resistencia mía sería el detonante de la traición más atroz. Todo comenzó una tarde lluviosa de noviembre. Clara llegó con una insistencia extraña a buscarme. «Mamá, ven con nosotros. Tenemos una sorpresa para ti. Será un paseo corto». Dudé, pero el brillo ansioso en sus ojos me obligó a aceptar. Caminamos por senderos embarrados fuera del pueblo hasta llegar a un descampado solitario. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. No entendía qué hacía allí hasta que vi la pala clavada en el suelo, la tierra removida, un hueco abierto como una herida oscura esperando. Fue entonces cuando lo comprendí, no era un paseo, era mi sentencia. Clara no me miraba directamente, pero sus manos temblaban. Julián, en cambio, tenía la seguridad de quien ejecuta un plan largamente preparado. «Perdóname, mamá», murmuró mi hija apenas audible, como si esa disculpa pudiera limpiar lo que estaba a punto de hacer. El resto ocurrió demasiado rápido. Un golpe seco en la nuca, la caída, el frío de la tierra mojada recibiéndome. El cielo era apenas un reflejo gris cuando comenzaron a arrojar paladas sobre mí. La tierra pesaba, cada puñado más cerca de sofocarme, de borrar mi existencia como si nunca hubiera estado allí. Pero mientras la oscuridad avanzaba, un pensamiento se volvió mi ancla. Yo no iba a morir de esa manera. No después de todo lo que había dado, no en manos de la hija a la que amamanté, protegí y perdoné tantas veces. No, esa no sería mi tumba. Sería mi renacimiento. Y mientras fingía mi último aliento, una calma extraña me envolvió. Había llegado la hora de mi verdadera venganza. La tierra cubría mi cuerpo con lentitud, pesada y húmeda, cada grano mezclándose con mi cabello y mis lágrimas, pero mientras fingía estar inconsciente mi mente trabajaba a una velocidad que no recordaba desde hacía años. No podía moverme sin delatarme, pero podía escuchar los pasos nerviosos de Clara, el jadeo ansioso de Julián, las paladas que caían cada vez más rápido como si quisieran terminar con todo antes de que alguien los descubriera. «Rápido, Julián», dijo mi hija con una voz que apenas reconocí. «Tenemos que irnos antes de que alguien nos vea». Él respondió con un gruñido, su respiración áspera, y pude sentir cómo la pala golpeaba la tierra junto a mi cabeza. Mis ojos permanecían cerrados, pero mis otros sentidos estaban despiertos, alertas.
Recordé entonces las clases de primeros auxilios que tomé en la parroquia hace años. Una enfermera voluntaria nos enseñó a controlar la respiración, a disminuir el pulso en situaciones extremas. Era casi un juego entonces, pero ahora era la diferencia entre la vida y la muerte. Fui reduciendo cada inhalación, cada exhalación, hasta parecer inerte. Quise abrir los ojos para ver sus rostros, pero me contuve. No quería que me vieran viva, quería que creyeran que su plan había funcionado. Los oí discutir. Está muerta, Clara, mírala, no se mueve, dijo Julián con impaciencia. Seguro que sí, murmuró ella, pero su tono era inseguro, casi tembloroso. Tenemos que asegurarnos. Sentí su sombra inclinarse sobre mí, su aliento mezclado con el olor de la tierra. Mamá, susurró cerca de mi oído, perdóname. Y luego la sentí apartarse rápidamente. Julián le dijo algo en voz baja que no pude entender, pero después escuché el sonido de la pala clavándose de nuevo. Termina de cubrirla, yo me encargo de borrar las huellas. Me pregunté cuántas veces habían planeado esto, cuántas noches habrían ensayado palabras y excusas. El hueco era profundo, pero no tanto como para impedirme oír. Imaginé sus caras manchadas de barro, los ojos febriles, la adrenalina que debe acompañar a quien se siente por encima de la ley. Y mientras ellos terminaban su trabajo, yo repasaba mentalmente cada detalle. El camino que habíamos seguido desde la carretera, el olor de los eucaliptos al doblar la última curva, el charco en forma de media luna junto al tronco hueco. Sabía que necesitaría esa información para volver después, para traer a la policía, para demostrar que no había sido un accidente. Cuando la tierra llegó a mi pecho, tuve que usar toda mi fuerza para no entrar en pánico. El peso me aplastaba, el frío me mordía los huesos, y sin embargo algo en mí, quizá el eco de Manuel, quizá el instinto puro de supervivencia, me mantenía lúcida. Pensé en mi esposo y en la promesa que me hizo en su lecho de muerte. Rosa, nunca te dejes vencer por nadie. Esa frase me dio coraje. Con la última palada, el silencio cayó. Solo escuché el crujido de sus botas alejándose y la respiración agitada de Clara que parecía sollozar. Vámonos ya, por favor, dijo ella con urgencia. No puedo quedarme aquí. Tranquila, respondió Julián con frialdad. Nadie nos ha visto. Cuando encuentren el cuerpo será demasiado tarde. Sus voces se hicieron más y más lejanas hasta que solo quedó el sonido de la lluvia fina golpeando la tierra encima de mí. Entonces comencé a mover los dedos muy lentamente, a tantear el barro. No podía salir de inmediato, necesitaba esperar a que se fueran del todo. El aire era escaso, pero la tierra no estaba demasiado compacta, había huecos por donde podía entrar algo de oxígeno. Conté hasta 100, hasta 200, hasta que estuve segura de que no regresarían. Entonces, con cada fibra de mi cuerpo ardiendo, empujé la tierra con mis manos, con mis rodillas, con la frente. Fue un ascenso lento, doloroso, animal. El barro me entraba en la boca, en la nariz, en los ojos, pero yo seguía, escarbando, apartando puñados húmedos hasta que sentí el aire frío de la noche rozar mi piel. Saqué la cabeza primero, jadeando en silencio como un animal herido. Me quedé quieta unos segundos, escuchando. Nada, solo el viento entre los árboles y el canto lejano de un grillo. Me incorporé con dificultad, temblando. Mis ropas estaban empapadas, mis manos sangraban de tanto arañar la tierra, pero estaba viva. Me limpié el rostro y miré alrededor. El hueco seguía abierto a medias, testimonio del crimen. El cielo gris comenzaba a despejarse y una luna pálida iluminaba el sendero por donde ellos habían huido. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero no de miedo, sino de una determinación que no había sentido en años. No iría a la policía todavía. Primero necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Ellos me habían dado por muerta, y esa sería mi ventaja. Nadie sospecha de un fantasma. Allí, de pie junto a mi propia tumba inconclusa, juré que no descansaría hasta ver a Clara y a Julián enfrentarse a la justicia.
No solo la de los tribunales, sino la justicia que se siente en los huesos, la que enseña consecuencias. Me envolví en el silencio de la noche y comencé a caminar de regreso al pueblo, paso a paso, como una mujer que resurge del infierno con un único propósito: vengarse. Continué entonces, sin pausa ni ruido, porque la noche me ofrecía el anonimato que la gente teme pero que yo necesitaba. Regresé a la casa cojeando, con las zapatillas llenas de barro y la ropa pegada al cuerpo, y entré por la puerta trasera que había quedado entreabierta porque esa tarde había dejado el perro afuera. La casa olía a café frío y a papel viejo, y mientras subía las escaleras apoyándome en la baranda, cada paso me recordaba la vida que casi me arrebatan. Me moví como un fantasma por los pasillos que alguna vez fueron testigos de risas y pequeñas peleas, y fui directamente al cuarto donde guardábamos los documentos importantes. La gaveta donde Manuel y yo habíamos colocado las escrituras y los papeles del banco estaba cerrada con llave, pero el candado viejo se dio bajo mis manos torpes y encontré allí facturas, pólizas y un sobre amarillo con la letra de Manuel, para Rosa, en caso de que algo ocurra. Mis manos temblaron al abrirlo y leer sus palabras. No había instrucciones legales complejas, sino una carta íntima y una lista con números de cuentas y un nombre: abogada Elena Morales, consulta de confianza. Al lado, un papel con claves parciales y la mención de una caja de seguridad en el Banco del Pueblo. Fue como recibir una segunda respiración. Manuel, aún desde la ausencia, me ofrecía herramientas. No perdí tiempo. Llevé el sobre conmigo, cambié de ropa en silencio y bajé a la cocina donde me esperó Teresa con su taza todavía caliente. Ella me miró con esos ojos que parecen entender más de lo que permiten decir, y sin preámbulos notó que algo en mí había cambiado. Le mentí a medias. Me caí en el campo. Querida, estoy bien, dije con voz que trataba de no romperse. Ella me abrazó con la fuerza de siempre y cuando se separó, me dio un plato con pan y queso como si la normalidad pudiera recomponer cualquier mal. Pero en mi interior la calma era solo la superficie. Afuera la tormenta se gatillaba y yo necesitaba aliados. Decidí primero asegurar evidencia tangible. Regresé al lugar del intento de asesinato con guantes y una bolsa de plástico para recoger lo que pudiera servir: rastros de la pala, fragmentos de tela, huellas que la lluvia no hubiera borrado por completo. Caminé despacio por el sendero, observando cada huella de neumático, cada rama rota. Encontré trozos de barro con fibras de tela, una pequeña hebilla de metal que seguramente cayó del cinturón de Julián cuando lucharon conmigo, y debajo de una hoja húmeda una colilla de cigarro con un filtro aplastado. Julián fumaba esa marca rara. Guardé todo con sumo cuidado, como quien recoge piezas de un rompecabezas para armar la verdad. Al día siguiente me presenté en el banco con la carta de Manuel como excusa y la sonrisa profesional del cajero no impidió que notara mi nerviosismo. La abogada Elena me recibió en su oficina con esa mezcla de severidad y ternura que tienen las mujeres que han pasado por batallas parecidas. Le conté la versión editada: me han intentado robar, hay irregularidades en mi casa, y sin que yo lo pidiera, ella tomó nota, pidió ver los documentos y me ofreció ayuda concreta: apertura de la caja de seguridad, revisión de cuentas y asesoría legal para bloquear cualquier transferencia. Mientras ella dictaba los pasos legales, yo pensaba en algo más que la justicia formal. Quería una estrategia que hiciera visible la maldad de Clara y de Julián, que los obligara a enfrentar la mirada de los vecinos, no solo la fría resolución de un juzgado. Elena comprendió mi intención sin preguntar. A veces la prensa y la presión social abren puertas que los tribunales tardan en cruzar, dijo con voz baja. Entonces planeamos con cuidado: recoger pruebas físicas, obtener testimonios de vecinos que pudieran confirmar comportamientos sospechosos, y ubicar testigos que no pudieran ser fácilmente manipulados por dinero o miedo. Me dediqué a observar a mi alrededor con una intensidad que no había sentido en años, con la vista de quien busca entendidos. Descubrí que Clara había empezado recientemente una serie de compras extravagantes, que Julián hacían gestiones con constructores locales y que la vecina del frente, doña Carmen, había visto a la pareja varias veces a horas intempestivas cerca de la casa, midiendo paredes, tomando fotos. Le pedí a doña Carmen que no hablara todavía con nadie, pero que anotara fechas y horarios. Su cuaderno ya llevaba varios nombres y horarios que serían útiles. Además, la caja de seguridad en el banco reveló una sorpresa:
Bajo una pequeña carpeta, junto con la escritura de la casa, estaba un sobre con la copia de un testamento que Manuel y yo habíamos hecho años atrás cuando pensamos en viajar juntos. Allí aparecía claramente nombrada Clara como heredera universal, pero con una cláusula condicionada que exigía responsabilidad y comportamiento digno, cláusula que, por su naturaleza ambigua, podía abrir un litigio público si se demostraba mala conducta. Guardé esa copia en el bolsillo como un as bajo la manga y sentí que el viento giraba a mi favor. No obstante, mi venganza no sería un grito ni un escándalo momentáneo, sería una red paciente que los atrapara en su propia ambición. Comencé a colocar trampas legales y morales. Hice una lista con cada irregularidad financiera que sospechaba, desde transferencias no justificadas hasta ventas de terrenos sin mi consentimiento. Pedí a Elena que solicitara auditorías bancarias y registros notariales, mientras yo seguía recolectando evidencias físicas. Paralelamente, volví a cuidar mis rutinas públicas. Iba al mercado, conversaba con los vecinos y les plantaba pequeñas frases que insinuaban investigación y preocupación. He pedido que revisen las cuentas, no sea que alguien piense que los viejos somos fáciles de engañar, y veía cómo esas palabras germinaban en miradas, susurros y curiosidad. La prensa local, hambrienta de escándalos, comenzó a acercarse solo cuando la abogada Elena autorizó revelar que un intento de homicidio había ocurrido, pero no antes de que tuviéramos pruebas sólidas que respaldaran la historia para evitar que la verdad se convirtiera en rumor. Mientras tanto, me entrenaba en la paciencia y en el engaño. Fingí fragilidad, lloré en el mercado, hablé de la pérdida con caras que no sospechaban, y en cada gesto calculado observaba la reacción de Clara. Ella se mostraba inquieta, más controladora, no porque temiera a la ley, sino porque la estrategia de acusación pública pinchaba su orgullo. Había llegado al punto en que la venganza ya no era solo castigo, era una reconstrucción de mi dignidad. Sabía que en algún momento tendría que mirarla a los ojos y enfrentarla con la evidencia, pero antes quería que la comunidad, esa red de voces que pocas veces falla, supiera quién era realmente. En esa espera pulí mis armas. Las cuentas, los testigos, la historia escrita por Manuel y la fuerza tranquila que descubrí dentro de mí misma al volver de la muerte. Y así, con el corazón latiendo firme pero con la calma de quien teje una madeja hasta que el nudo quede perfecto, cerré la noche con la certeza de que la próxima mañana no sería igual que las demás. Yo ya no era la víctima indefensa, era la mujer que había resucitado para impartir justicia. Los días siguientes se transformaron en un delicado juego de apariencias. Clara venía a visitarme con más frecuencia que antes, pero yo sabía que no era preocupación genuina sino vigilancia. Sus ojos recorrían la casa buscando signos de debilidad, de desorden, de una mente confundida que no existía. Yo fingía torpeza, dejaba las llaves en lugares equivocados, olvidaba intencionalmente nombres sencillos, me quedaba en silencio como si la memoria me traicionara. Cada gesto estaba cuidadosamente calculado para que ella bajara la guardia, para que creyera que el intento de enterrarme había funcionado en otro nivel, que yo estaba perdiendo la lucidez. En las noches repasaba cada detalle frente al espejo, entrenando mi expresión, modulando la voz para sonar cansada. En el fondo, me dolía representar a esa caricatura de anciana indefensa, porque yo no era así, nunca lo había sido, pero entendí que la venganza exigía sacrificios, incluso de mi orgullo. Julián, por su parte, mantenía la distancia. Venía solo en ocasiones, siempre con esa sonrisa cortés que se agrietaba en las comisuras de su boca. Lo observaba con atención, su ropa nueva, el reloj de oro que antes no tenía, las llamadas telefónicas que hacía en el patio con tono urgente y voz baja. A través de esas conversaciones intuí que se había endeudado más de lo que podía pagar. La tierra que pretendían heredar era, en realidad, su salvación financiera, y ese apuro los había llevado a planear mi muerte. No había sido un arrebato, era cálculo. Esa certeza alimentaba mi frialdad. Una mañana, mientras Clara acomodaba mi despensa, dejé caer una frase cuidadosamente envenenada. He pensado en cambiar mi testamento, ya sabes, nunca se sabe en quién confiar. Ella se quedó paralizada por un segundo, con una caja de arroz entre las manos, y luego sonrió forzadamente. No digas tonterías, mamá, claro que puedes confiar en mí.
La miré fijamente, sin pestañear, y vi como un destello de inquietud cruzaba su rostro. Era la primera grieta visible en su fachada. Esa tarde escribí en mi cuaderno: la duda ya la corroe. La abogada Elena avanzaba en silencio con las auditorías. Me llamaba desde la ciudad con voz firme. Encontramos transferencias sospechosas a nombre de Julián, utilizando un poder que nunca firmaste. Yo asentía en silencio, tomando nota de cada documento que más tarde se convertiría en arma. Aún así, no era suficiente. Necesitaba una confesión, una prueba irrefutable de que intentaron matarme. Decidí provocarles miedo, el mismo miedo que ellos me hicieron sentir bajo la tierra húmeda. Una noche llamé a Clara desde un teléfono público. Disfrazando mi voz le susurré: la tierra no tapa todos los secretos. Y colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente vino alterada, fingiendo preocupación. Mamá, ¿has recibido llamadas extrañas? Me encogí de hombros y dije que no, que tal vez eran bromas de niños. Pero sus manos temblaban al servirme té. Esa reacción me confirmó que mi mensaje había llegado. Desde entonces, comenzaron a cometer errores, discusiones a gritos en su propia casa, preguntas indiscretas a los vecinos sobre mis rutinas, y una visita desesperada al notario para intentar validar documentos con fechas falsificadas. Todo lo que necesitaba era paciencia. La comunidad empezó a hablar, los murmullos corrían en el mercado, en la iglesia, en las reuniones del barrio. Dicen que Clara y Julián presionan mucho a su madre, escuché entre susurros. Esa presión social era tan poderosa como cualquier denuncia formal. Yo me limitaba a sonreír débilmente y responder: los hijos a veces se olvidan de que sus padres también tienen memoria. No acusaba, no gritaba, solo dejaba caer semillas de verdad que germinaban en terreno fértil. Una tarde lluviosa decidí regresar al lugar de mi tumba. Llevé conmigo a Teresa, mi vecina de confianza. Fingí que era un paseo, pero cuando llegamos al claro, ella comprendió sin que yo explicara. El hueco aún estaba allí, medio deshecho por la lluvia, con rastros de pisadas marcadas en el barro endurecido. Teresa se llevó las manos a la boca, horrorizada. Rosa, ¿qué hicieron aquí? La tomé del brazo y le conté todo, desde el golpe en la nuca hasta mi salida de la tierra. Ella lloró, me abrazó y juró que testificaría cuando fuera necesario. Su testimonio sería crucial. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos, era una voz externa confirmando la evidencia física. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, comprendí que el cerco se estaba cerrando. Ellos me habían dado por muerta. No sospechaban que cada paso suyo estaba siendo observado, registrado, anticipado. Yo ya no era la anciana frágil que se sienta a esperar la muerte, era la mujer que resucitó del barro y caminaba entre vivos como una sombra con propósito. Y mi propósito era claro: arrastrarlos a ellos, lentamente, hacia el mismo abismo que me obligaron a mirar. El silencio de las madrugadas se había convertido en mi aliado. Mientras el pueblo dormía, yo repasaba cada nota escrita, cada prueba guardada en sobres, cada detalle que podía usarse contra Clara y Julián. El reloj de pared marcaba los segundos con un eco grave que me recordaba que el tiempo trabajaba a mi favor. Ellos creían que su crimen estaba enterrado conmigo, pero en realidad cada día que pasaba fortalecía mi red de evidencias. A veces me sorprendía a mí misma con la calma con la que analizaba todo. No sentía ya el temblor inicial ni el pánico que me atenazaba la primera noche. Ahora era un cálculo frío, un ajedrez silencioso. Me descubrí pensando como ellos, anticipando sus jugadas. Era aterrador y al mismo tiempo liberador. Comprender la mente de los traidores me daba control. Clara, sin embargo, empezaba a mostrar señales de desgaste. Llegaba a mi casa con ojeras, con los labios partidos de tanto morderlos, con el cabello revuelto. Fingía sonrisas, pero bastaba un cruce de miradas para notar la ansiedad que se filtraba en su postura. Una tarde, mientras me servía sopa, derramó la mitad sobre la mesa y explotó en lágrimas. Mamá, estoy cansada de todo,
La vida es demasiado difícil, dijo. Yo fingí no comprender la profundidad de sus palabras y la abracé como si aún creyera en su inocencia. Por dentro sentí una punzada. ¿Era remordimiento genuino o miedo a ser descubierta? Julián, en cambio, endurecía cada vez más su carácter. Me visitaba poco, pero cuando lo hacía sus ojos eran cuchillos. Una vez me susurró al oído: las personas mayores deberían dejar las cosas en orden. Nunca se sabe cuándo puede llegar la hora. Fingí no escucharlo, pero lo anoté palabra por palabra en mi cuaderno. La abogada Elena me advirtió que no apresurara los pasos. Las pruebas están tomando forma, pero necesitamos el golpe final, me dijo con la seriedad de quien ha visto demasiados juicios torcidos. Y entonces ideamos una estrategia: provocar que Clara y Julián hablaran de su crimen frente a un testigo encubierto. Para ello contactamos a un viejo amigo de Elena, un notario retirado que aceptó ayudar haciéndose pasar por interesado en comprar uno de mis terrenos. La reunión se organizaría en mi casa, con Clara y Julián presentes, para discutir los papeles de herencia. Ellos no podrían resistir la tentación de presionar. Y así ocurrió. El día de la cita, Clara apareció con un vestido elegante y Julián con una carpeta de documentos falsificados. Se sentaron frente al supuesto comprador y comenzaron a hablar con una seguridad que me heló la sangre. Mi madre ya no está en condiciones de manejar propiedades, dijo Julián con tono categórico. Nosotros seremos quienes firmemos en su nombre. Clara asintió, bajando los ojos, como si quisiera evitar mi mirada. El notario preguntó con cautela: ¿y qué pasará si ella decide cambiar de opinión? Julián rió con frialdad. Eso no sucederá. Créame, ella ya no es un obstáculo. Aquella frase cayó en la sala como un cuchillo, y el notario, con disimulo, activó la grabadora que llevaba oculta. Después de que se fueron, Elena me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo tenemos, dijo mostrando la grabación. Hablaron de usted como si ya estuviera muerta. No hay juez que pueda ignorar esta evidencia. Yo asentí, pero en mi interior sabía que todavía faltaba algo. Necesitaba mirarlos a los ojos y obligarlos a enfrentarse a la verdad. Esa confrontación no sería en un tribunal ni en un despacho, sino en mi propia casa, el escenario donde Manuel y yo habíamos levantado nuestra vida. Esa noche apenas dormí. Escuchaba el viento golpear las ventanas y en cada ráfaga imaginaba la tierra húmeda de aquel hoyo cubriéndome otra vez. Cerraba los ojos y sentía el peso en el pecho, el barro en la boca, el sonido de la pala. Me despertaba sudando, pero en vez de debilitarme, esas visiones alimentaban mi furia tranquila. Sabía que el día se acercaba. Mientras tanto, el pueblo ya murmuraba abiertamente. En la iglesia, algunas mujeres evitaban saludar a Clara. En el mercado, los vendedores le daban las obras mientras a mí me ofrecían lo mejor de sus puestos. Esa diferencia de trato era un juicio silencioso, más devastador que cualquier sentencia. Clara lo percibía, lo notaba en la manera en que bajaba la mirada, en cómo se apresuraba a regresar a su casa. Y yo, en silencio, seguía tejiendo mi telaraña, convencida de que pronto, muy pronto, mi hija y su esposo sentirían en carne propia lo que significa ser sepultados, no bajo tierra, sino bajo el peso de sus propios actos. El amanecer del domingo trajo un aire distinto, pesado y húmedo como si la naturaleza presintiera la tormenta que se avecinaba. Me levanté temprano, preparé café fuerte y lo bebí despacio mientras repasaba cada palabra que diría en la confrontación que había decidido provocar. Había llegado el momento de dejar de ser la sombra silenciosa y convertirme en la voz que los obligaría a mirarse al espejo. Esa mañana envié un mensaje a Clara. Necesito hablar contigo y con Julián. Vengan a casa esta tarde. Es urgente. No tardó en responder con un sí, mamá, breve y frío. Sabía que vendrían, porque el miedo a perder control sobre mis bienes era más fuerte que cualquier otra emoción. El resto del día lo pasé revisando los documentos que Elena me había preparado,
copias de las escrituras, la grabación transcrita de la reunión con el falso comprador y un informe preliminar de las transferencias bancarias ilegales. Guardé todo en una carpeta azul que coloqué sobre la mesa del comedor. No quería sorpresas. Necesitaba tener cada carta lista para ser jugada. Mientras ordenaba, recordé la primera vez que Manuel y yo nos sentamos en esa misma mesa para planear nuestra vida. Teníamos apenas 20 años, ilusiones de construir un hogar y nada más que 2 sillas desvencijadas. Ahora, esa mesa sería el escenario de otra planificación, la de mi venganza. A las 6 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta y allí estaban. Clara con un maquillaje grueso que no ocultaba sus ojeras y Julián con el ceño fruncido, sosteniendo una carpeta igual que la mía. Entraron sin saludar, la tensión palpable. Nos sentamos. El reloj de pared marcaba cada segundo como un tambor de guerra. Respiré hondo y hablé con calma. Sé lo que intentaron hacerme. El silencio fue brutal. Clara palideció, sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Julián, en cambio, se inclinó hacia adelante con gesto amenazante. ¿De qué hablas, Rosa? Estás confundida. Lo miré fijamente y empujé la carpeta hacia ellos. Aquí están las pruebas. Las transferencias, las escrituras falsificadas, incluso su propia voz diciendo que yo ya no era un obstáculo. No estoy confundida. Estoy más lúcida que nunca. Clara comenzó a llorar, lágrimas nerviosas que me recordaron a las de su infancia cuando pedía perdón por romper un vaso. Pero ya no era una niña. Esa mujer había arrojado tierra sobre mi cuerpo creyendo que me sepultaba. Su llanto no me conmovía. Julián, en cambio, golpeó la mesa con fuerza. Nadie te va a creer. Eres solo una vieja resentida. Todo el pueblo sabe que estás perdiendo la cabeza. Sonreí con una calma que lo desconcertó. El pueblo sabe más de lo que crees. Teresa vio la fosa. El notario escuchó tus palabras. Elena tiene todos los documentos listos para presentarlos. ¿De verdad crees que estoy sola? La furia en los ojos de Julián se mezcló con algo nuevo, miedo. Clara, sollozando, murmuró: «Mamá, yo no quería, fue idea de él», pero la interrumpí con un gesto firme. «Basta. No busques excusas. Yo estaba allí, sentí la pala, escuché tus pasos. Los dos son culpables». Me levanté despacio, con la dignidad de quien sabe que tiene el control, y añadí: «Hoy no he llamado a la policía. No todavía. Pero lo haré si no aceptan mis condiciones. Van a devolver cada peso, cada terreno, cada documento que tomaron. Y además, van a abandonar este pueblo. Si no lo hacen, les juro que pasarán el resto de sus días tras las rejas». Clara me miró con el rostro desencajado. Julián apretó los puños, pero no respondió. El silencio era la confirmación de su derrota. Yo, que había sido enterrada viva, estaba ahora desenterrando la verdad frente a ellos. En ese instante comprendí que la venganza no siempre es un grito de sangre. A veces es un susurro frío, una amenaza cumplida con la calma de quien ya murió una vez y volvió para reclamar lo que le pertenece. Cuando cerré la puerta tras sus espaldas esa noche, la casa entera pareció exhalar conmigo. Me quedé sola en el comedor, mirando la carpeta vacía sobre la mesa y escuchando cómo el tic-tac del reloj se mezclaba con el eco de sus voces. No sentí alivio, sino una extraña mezcla de cansancio y determinación. Había dado el primer golpe, había desnudado la verdad frente a ellos, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Julián no era hombre de aceptar derrotas en silencio. Si no podía aplastarme con la pala, intentaría hacerlo con tretas legales, con manipulación, con veneno social. Clara, por su parte, estaba quebrada, como una niña que ha perdido su juguete favorito. ¿Lágrimas verdaderas o estrategia? Aún no lo sabía. Lo único claro era que debía mantenerme alerta. Al día siguiente me levanté con el alba y fui al mercado como siempre. Quería que me vieran,
que todos comprobaran que seguía viva, fuerte, de pie. Las miradas se clavaban en mí como preguntas sin respuesta. Algunos murmuraban, otros se acercaban con gestos de afecto exagerado. Doña Carmen me tomó del brazo y me susurró: «Vi salir a tu hija anoche, parecía un fantasma. ¿Qué pasó, Rosa?». Yo solo sonreí con calma. La verdad siempre encuentra su camino, vecina. Su expresión fue suficiente para entender que los rumores ya habían comenzado a multiplicarse. En los pueblos, las palabras corren más rápido que el agua. Por la tarde recibí una llamada anónima. Una voz masculina disfrazada intentó intimidarme. «Vieja, deja de escarbar. No sabes con quién te estás metiendo». Colgué sin responder, pero el temblor en mis manos me recordó que aún estaba en peligro. Fui inmediatamente a ver a Elena, la abogada. Le entregué la transcripción de la reunión con Clara y Julián y le conté de la amenaza. Ella me escuchó con el ceño fruncido y concluyó: «Esto es bueno. Significa que los tenemos acorralados. Pero no descuides tu seguridad. Voy a pedir medidas cautelares». La idea de escoltas policiales me pareció absurda. Yo no quería vivir custodiada como una presa valiosa, sino caminar libre con la frente en alto. Pero entendí que debía ser prudente. Esa noche encendí las velas del altar donde aún guardaba la foto de Manuel. Le hablé en voz baja, como tantas veces antes. «Amor, intentaron enterrarme, pero no pudieron. Estoy aquí, más fuerte que nunca. Y te prometo que nuestra hija aprenderá lo que significa traicionar la sangre». El fuego de la vela tembló como si respondiera a mis palabras. Cerré los ojos y me vi otra vez bajo la tierra húmeda, pero esta vez no con miedo, sino con la certeza de que aquel momento había sido mi renacimiento. Pasaron los días y cada visita de Clara se volvió un campo de batalla silencioso. Ya no tenía la misma arrogancia. Venía con ojos rojos, preguntando cosas triviales, como si quisiera recuperar mi confianza. «¿Quieres que te acompañe al médico, mamá? ¿Quieres que pinte el jardín?». Yo la observaba sin responder a su juego. Sabía que Julián la presionaba. Su cuerpo lo delataba, los moretones mal disimulados, los movimientos tensos, el miedo de equivocarse en cada frase. A veces sentía un destello de compasión, pero lo apagaba recordando la pala, el hueco, la tierra fría. La compasión no podía desviar mi venganza. Mientras tanto, Elena consiguió que un periodista de confianza se interesara en la historia. Un hombre discreto, de voz pausada, que vino a verme una tarde y escuchó con atención sin interrumpir. Le mostré parte de las pruebas, sin dar todo todavía. «Cuando esta verdad salga a la luz, será como dinamita», me dijo. Y yo asentí. Era lo que quería, no solo castigarlos en tribunales, sino también frente a la comunidad, que cada vecino supiera quiénes eran realmente. La noche anterior a nuestra próxima jugada dormí poco. Soñé con la tierra otra vez, pero esta vez, en lugar de sofocarme, me veía a mí misma emergiendo del barro con un puñado de raíces en las manos. En el sueño, Manuel me sonreía desde lejos y Clara, niña aún, corría hacia mí con miedo en los ojos. Me desperté con el corazón agitado. Entendí el mensaje, la venganza estaba en marcha, pero todavía había un hilo de redención posible para mi hija. Julián, en cambio, ya estaba perdido. Al amanecer escribí en mi cuaderno una frase que se convirtió en mi mantra: «Sobreviví a la tumba, ahora ellos vivirán en ella». La siguiente etapa de mi plan exigía ingenio y paciencia, y ambas fueron mis compañeras en los días que vinieron. No quería precipitarme, porque la prisa es amiga de los errores. En cambio, trabajé con la lentitud de quien cosecha para el invierno, guardando cada prueba, cada testimonio, cada mirada que delatara a mis verdugos. Comencé por reforzar la red social, invité a vecinos a desayunar, asistí a la misa con puntualidad, participé en la feria de la escuela donde los niños vendían pasteles. Todo era teatro y realidad al mismo tiempo, porque necesitaba testigos que luego corroboraran cambios de conducta o comportamientos extraños. Fue así como doña Carmen, la vecina que había visto las huellas en la lluvia,
aceptó hablar en público sobre lo que había visto sin saber que su palabra sería un eslabón más en la cadena de la verdad. Paralelamente, Elena gestionó con discreción la orden para obtener extractos bancarios y registros de notaría que confirmaran las transferencias y las escrituras falsas. Esos documentos, combinados con la grabación del notario y los objetos recogidos del hoyo, formaban un rompecabezas indestructible. Mientras tanto, yo jugué mi papel de anciana frágil frente a quien debía creerlo. Permití que Clara me llevara al mercado, que me acompañara al médico, que limpiara mi jardín. La alimenté con la falsa seguridad de que yo era incapaz de reaccionar, y observé cómo, en su intento por controlar todo, cometía más errores. Una tarde, con la habilidad de quien prepara la trampa final, invité a la familia a una cena familiar en apariencia conciliadora. Había puesto en la mesa platos que Manuel y yo solíamos cocinar en los años felices, porque la nostalgia es un imán y también un disfraz perfecto. La casa se llenó de voces, y los nietos correteaban sin saber que sus risas serían escuchadas en el juicio futuro como prueba de una vida que no merecían perder. Antes de que la cena comenzara, hice una llamada breve. Era el detective Martínez, el mismo que Elena había contactado semanas atrás y que había mostrado profesionalismo y humanidad cuando le conté mi historia. Le pedí que hiciera una visita de cortesía, sin revelar demasiado, solo para observar, y él accedió. Dijo que no haría nada precipitado, pero que sería prudente estar cerca. Cuando entraron Clara y Julián, noté que su energía ya no era la misma. Se movían con aires de conspiradores furtivos, pero ahora también con la tensión de quienes saben que la red se ha cerrado. Hablamos de banalidades al principio. El tiempo parecía compinchado con mi propósito, lento y cómplice. A mitad de la cena fingí un mareo. Clara se levantó como un resorte. La madre que ella simulaba ser apareció instantáneamente, y mientras la ayudaba a sentarse yo le guiñé el ojo a Martínez, que se hallaba en una esquina del comedor como quien espera la señal. Fue entonces cuando ocurrió. Julián, irritado por la presencia policial, comenzó a alzar la voz. «Esto es una farsa», dijo, y su tono era una mezcla de ira y pánico. Clara intentó calmarlo, pero en su prisa dejó caer una frase que Elena y yo habíamos estado esperando. «Si intentan despojarme, yo me encargo de todo. Mi madre no sabe manejar dinero. Ya verás, yo lo arreglaré». Esa herejía de orgullo, dicho en voz alta y en presencia de testigos, fue una evidencia más. Martínez, con la discreción que lo caracterizaba, tomó nota mental y actuó con sigilo para registrar todo. Tras la cena, cuando los invitados se retiraron y el comedor quedó en penumbras, Elena puso en marcha la siguiente fase: presentar una petición formal para que se congelaran las cuentas sospechosas y emitieran órdenes de alejamiento para protegerme de nuevas amenazas. Lo que parecía un triunfo jurídico fue, en realidad, el remate de meses de trabajo. A la medianoche, mientras limpiábamos la mesa con Teresa, escuchamos voces en la calle. Unos vecinos discutían con vehemencia, acusaciones y defensas se mezclaban. Alguien dijo en voz alta lo que ya todos sabían en silencio: «No puedo creer que Clara haya hecho eso a su propia madre». Mi corazón dio un vuelco, no por el escarnio público, sino porque supe que ya no habría marcha atrás para ellos. Aún así, no me regocijé en la humillación. La victoria de la ley vale por sí sola, y yo tenía respeto por la justicia más que deseo de venganza abierta. Pasaron los días entre citaciones, visitas del fiscal y entrevistas con periodistas que ahora tocaban a mi puerta con delicadeza. En cada entrevista repetí la verdad con la voz firme pero sin sensacionalismo. Relaté las paladas, la sensación de la tierra fría, la carta de Manuel, la grabación. Las palabras encontraron eco, y pronto la comunidad dejó de ser un rumor para convertirse en un tribunal moral. Por si fuera poco, los nietos, hasta entonces confusos y asustados, comenzaron a contar pequeños detalles en la escuela que confirmaban presencias y voces, y los servicios sociales empezaron a tomar medidas para su protección. Un día llegué a la cárcel por primera vez, no como acusada sino como testigo. Vi a Clara a través del cristal y sus ojos me atravesaron con una mezcla de rabia y súplica. No le permití interpretaciones fáciles. «Decidí no destruirte cuando tuve la fuerza para hacerlo», le dije en voz baja, «porque la justicia es mejor que la venganza brutal. Sin embargo, pagarás por lo que hiciste». Lloró, suplicó, intentó explicar su miseria.
la presión de las deudas, las malas compañías. Escuché, porque parte de mi venganza era que comprendiera la magnitud de su acto. Julián fue arraigado también, y mientras las investigaciones seguían su curso, comprendí que la verdadera reparación no era solo su castigo, sino la restauración de aquello que había sido robado a mí y a mi esposo: la dignidad, la paz y la certeza de que el amor de una madre no puede ser comprado ni enterrado. En ese proceso descubrí, con asombro, que mi resurrección no solo me había devuelto la vida, sino que había regenerado una comunidad entera que ahora miraba con otros ojos a quienes antes fueron respetados. Y aunque en algún rincón de mi alma aún anidaba la pena por la pérdida de la relación con mi hija, sentí también alivio. La noche en que la tierra me tapó, me entregó la fuerza necesaria para transformar el dolor en justicia, y la justicia llegó, no como espectáculo, sino como la consecuencia inexorable de un plan lento, paciente y, sobre todo, implacablemente justo. El juicio comenzó en un salón abarrotado donde el murmullo de la gente se mezclaba con el eco de cada pisada sobre el mármol. No era un simple proceso judicial, era un espectáculo que había despertado al pueblo entero, porque pocos podían creer que una hija hubiera intentado enterrar viva a su propia madre. Me senté en la primera fila con la frente erguida, acompañada por Elena, que me había preparado para cada pregunta, para cada emboscada legal que los abogados de Clara y Julián intentarían tenderme. Frente a nosotros, ellos estaban esposados, vestidos con ropa prestada de prisión, sin la arrogancia con la que se presentaban en el mercado, pero con la mirada todavía desafiante. Clara evitaba mirarme, se retorcía las manos como una niña atrapada en mentira, mientras Julián me lanzaba miradas frías, calculadoras, como si aún confiara en que algún giro del proceso podría salvarlo. El juez dio inicio con voz solemne y los cargos fueron leídos: tentativa de homicidio, fraude, falsificación de documentos. Cada palabra caía como piedra sobre mis recuerdos. Me llamaron a declarar en el tercer día. El trayecto hasta el estrado pareció eterno. Sentí que caminaba sobre la misma tierra que me habían arrojado encima aquella noche. Tomé asiento y, con la voz calmada que había ensayado frente al espejo, relaté todo, desde el momento en que me invitaron a ese paseo bajo la lluvia, hasta la sensación del barro sobre mi boca, el frío en mi pecho, el silencio cuando creí que era mi final. Había en la sala un silencio absoluto, apenas roto por algún sollozo contenido. Describí la pala, el hoyo, las palabras de Clara pidiendo perdón en un susurro mientras Julián echaba tierra sin detenerse. Cuando terminé, miré directamente a los ojos de mi hija. Clara, yo te di la vida. Y tú intentaste quitármela. Ella rompió en llanto, pero ya no era el llanto de manipulación, era un desgarro real, el colapso de la máscara que llevaba años sosteniendo. Los abogados defensores intentaron desacreditarme, diciendo que mi edad podía afectar mi memoria, que confundía hechos, que era víctima de alucinaciones. Pero entonces Elena presentó la grabación de la reunión con el falso comprador, donde Julián decía claramente que yo ya no era un obstáculo. El sonido de su propia voz retumbó en la sala como un martillazo. Intentó negar, pero su tono no admitía dudas. A continuación, Teresa subió al estrado. Con lágrimas en los ojos declaró lo que vio aquella tarde en el claro: el hueco en la tierra, la pala olvidada, las huellas en el barro. Su testimonio, sencillo pero honesto, bastó para sellar la convicción de todos los presentes. El momento más duro fue cuando los fiscales mostraron los objetos recogidos en el lugar: la hebilla metálica de Julián, la colilla de cigarro, la pala con restos de barro y fibras de mi abrigo. Los peritos confirmaron que todo coincidía. Yo observaba a Clara encogerse más en su asiento, mientras Julián apretaba los dientes hasta casi romperlos. En ese instante comprendí que la justicia ya no podía ser esquivada. El juez levantó la sesión con la promesa de dictar sentencia en pocos días, pero en mi corazón la sentencia ya estaba escrita. Nunca volverían a caminar libres como antes. Al salir del tribunal, el pueblo me recibió con respeto. Nadie hablaba en voz alta, pero las miradas lo decían todo. Había sobrevivido, había enfrentado a mis verdugos y ahora era símbolo de resistencia. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté frente a la foto de Manuel. Le hablé como tantas veces.
Lo logramos, amor. No pudieron enterrarme, y ahora serán ellos los que carguen la tierra de sus propios actos. Una brisa suave entró por la ventana y me hizo pensar que él, en algún lugar, estaba orgulloso. El día de la sentencia llegó con un cielo gris que parecía presagio de tormenta. Desde muy temprano, el tribunal estaba repleto, periodistas con cámaras, vecinos curiosos, amigos de la infancia que nunca imaginé volver a ver en esas circunstancias. Me senté en la primera fila con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo el peso de cada mirada. Clara entró primero, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Parecía más envejecida que yo. Julián, en cambio, mantenía la mandíbula rígida, con esa frialdad que siempre lo caracterizó, como si aún creyera que todo era un malentendido del cual saldría absuelto. El juez apareció puntual, con la toga negra que parecía absorber toda la luz del salón. El silencio fue absoluto. El fiscal resumió los hechos con precisión: el engaño, el traslado al descampado, el golpe en la nuca, la fosa abierta y el intento de cubrirme viva. Habló de los documentos falsificados, de las transferencias ilícitas y de la grabación donde Julián confirmaba sus intenciones. Luego mencionó los testimonios: el mío, el de Teresa, el del notario encubierto. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que no dejaba espacio a dudas. Finalmente pidió la condena máxima: 30 años de prisión por tentativa de homicidio agravada, fraude y falsificación. El abogado defensor intentó una última jugada. Presentó a Clara como víctima de manipulación, una mujer débil arrastrada por un esposo ambicioso. Dijo que sus lágrimas eran prueba de arrepentimiento y que merecía una oportunidad de redención. Julián, por su parte, fue presentado como un hombre desesperado por deudas, víctima de circunstancias económicas. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo vacío. El juez respiró hondo y comenzó a leer el veredicto. Sus frases eran pausadas, contundentes, sin adornos. Se ha comprobado más allá de toda duda razonable que los acusados planearon y ejecutaron un intento deliberado de acabar con la vida de Rosa Méndez. Cada palabra me atravesaba como un recordatorio de que estaba viva de milagro. Por lo tanto, este tribunal los declara culpables. El murmullo estalló en la sala, algunos sollozos, algunos suspiros de alivio. Clara se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar desconsoladamente. Julián apretó los puños, pero su mirada ya no era de desafío, sino de derrota. La sentencia fue clara: 30 años de prisión sin derecho a reducción por buena conducta. Cuando el martillo del juez golpeó la mesa, sentí una ola de calor recorrerme el cuerpo. No era alegría ni satisfacción, era algo más profundo, una calma amarga, como la que llega después de una tormenta devastadora. Me volví hacia ellos, y por primera vez Clara levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi miedo, arrepentimiento y una niña perdida que nunca aprendió a amar sin destruir. No sentí compasión, pero tampoco odio. Sentí lástima, una lástima helada. Julián, en cambio, mantuvo la cabeza erguida hasta el final, como si aún quisiera salvar su orgullo. Al salir del tribunal, los periodistas me rodearon con preguntas. No respondí. Solo levanté la mano en silencio, pidiendo paso. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro y respiré profundamente. Miré al cielo gris y susurré: Manuel, terminó. Teresa, que estaba a mi lado, me abrazó con fuerza. Eres más fuerte de lo que todos creíamos, Rosa. Yo asentí, pero por dentro sabía que la fuerza no había sido una elección, sino la única alternativa a la muerte. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la terraza con una taza de té caliente. El pueblo entero comentaba la noticia, lo sabía. Los nombres de Clara y Julián quedarían marcados para siempre como traidores, como criminales. Pero yo no quería regodearme en eso. En lugar de mirar hacia atrás, abrí mi cuaderno y escribí: hoy la tierra de mi tumba se convirtió en tierra fértil para mi renacer. Y cerré los ojos, sabiendo que aunque la justicia había hablado, mi camino apenas comenzaba.
Las primeras semanas después de la sentencia fueron extrañas, como si la vida me hubiera devuelto la calma a medias. El pueblo ya no murmuraba con la misma intensidad, pero las miradas seguían pesando. Al caminar por la plaza, algunos me saludaban con respeto, otros evitaban mis ojos, como si temieran contagiarse de mi desgracia. No me importaba. Había aprendido a vivir bajo miradas mucho más duras, las de mi hija mientras me cubría de tierra. Lo único que me inquietaba ahora eran mis nietos. 2 pequeños inocentes que no tenían culpa de haber nacido en un hogar de codicia y mentira. El Estado los había puesto bajo custodia temporal con una familia sustituta, pero yo no podía permitir que crecieran lejos de su abuela, sin la verdad ni el calor de un hogar. Fue entonces cuando hablé con Elena sobre la posibilidad de pedir la tutela. Recuerdo aquella tarde en su despacho, la luz del atardecer filtrándose por las persianas y ella, con sus gafas al borde de la nariz, repasando papeles. «Tienes todas las condiciones, Rosa», me dijo con firmeza. «Una casa estable, ingresos suficientes gracias a las pensiones y el apoyo de la comunidad. Además, eres la única figura materna que les queda». Sus palabras me dieron un empuje inesperado. No quería reemplazar a Clara como madre, porque eso era imposible, pero sí podía mostrarles otro camino, uno donde la lealtad y el amor valieran más que el dinero. La primera vez que los visité en la casa de acogida, mis piernas temblaban. Temía que me miraran con rencor, que me vieran como la mujer que había enviado a sus padres a prisión. Pero cuando abrí la puerta y los vi correr hacia mí con los brazos abiertos, comprendí que el amor de los niños es más fuerte que las mentiras de los adultos. Me abrazaron tan fuerte que sentí mis costillas protestar, y lloramos juntos sin palabras. «¿Volverás por nosotros, abuela?», preguntó el mayor con voz temblorosa. Apreté su mano y respondí: «Nunca más estaréis solos». Con el tiempo, el juez de familia me concedió la tutela provisional. Fue un día silencioso, sin público ni cámaras, pero para mí tuvo más peso que la sentencia contra Clara y Julián. Traje a los niños a mi casa, los acomodé en la habitación que alguna vez fue de su madre, cambié las cortinas, pinté las paredes de azul claro. La casa, que por meses había sido escenario de dolor y recuerdos oscuros, volvió a llenarse de risas y carreras. Cada risa era un bálsamo, cada dibujo infantil en la pared un recordatorio de que la vida siempre encuentra grietas por donde florecer. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio volvía a instalarse, me encontraba frente al espejo preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Podía enseñarles a perdonar a sus padres sin justificar lo imperdonable? ¿Podía darles un futuro limpio sin que la sombra de Clara los persiguiera? En esos momentos de duda encendía una vela frente a la foto de Manuel y recordaba su voz. «Rosa, la sangre no se elige, pero la familia se construye». Entendí entonces que mi misión no era borrar el pasado, sino construir un presente digno para ellos. Mientras tanto, desde la prisión llegaban cartas. Al principio pensé en no abrirlas, pero la curiosidad pudo más. La primera era de Clara. Escribía con una caligrafía temblorosa: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero cada noche cierro los ojos y veo tu rostro cubierto de tierra. No puedo respirar. Julián me culpa de todo, dice que lo arrastré, pero en el fondo sé que cada uno tomó sus decisiones. Quisiera volver atrás, quisiera ser otra hija, pero ya es tarde. Solo pido que cuides a mis hijos y que algún día me recuerden con algo de cariño, aunque sea como advertencia de lo que no deben ser». Sus palabras me hicieron llorar, no por compasión, sino por el eco de la niña que alguna vez soñó con ser enfermera y que ahora estaba entre rejas. Guardé la carta sin responder. Aún no estaba lista para abrir una puerta de diálogo. Mi venganza se había cumplido, pero el perdón era otro camino, más largo, más tortuoso, que no sabía si quería recorrer. Esa noche, al acostarme, comprendí que la historia aún no había terminado. Clara y Julián podían estar tras las rejas, pero el verdadero desafío era lo que yo haría con la vida que me habían intentado arrebatar. Los meses siguientes se convirtieron en un aprendizaje silencioso, tanto para mí como para los niños. El mayor,
que apenas rozaba los 10 años, comenzó a hacerme preguntas difíciles que me obligaban a elegir cada palabra con cuidado. ¿Por qué mi mamá no está aquí? ¿Cuándo va a volver? Su mirada inocente me atravesaba como cuchillo. No podía mentirle, pero tampoco quería cargarlo con un peso que ni los adultos soportamos. Respondía con frases suaves. Tu mamá cometió errores muy graves, pero eso no significa que no te quisiera. A veces las personas se pierden y lastiman incluso a quienes aman. Lo importante es que tú estás a salvo y que yo siempre estaré a tu lado. El pequeño, en cambio, buscaba refugio en mis brazos sin hacer preguntas, como si intuyera que la verdad debía esperar. Cada noche me abrazaba tan fuerte que sentía en ese gesto la necesidad desesperada de aferrarse a algo sólido, a alguien que no desapareciera. En paralelo, mi vida cambió de maneras inesperadas. La casa volvió a llenarse de ruido, risas, discusiones por juguetes, platos sucios amontonados. Yo, que había pasado años en un silencio casi sepulcral después de la muerte de Manuel, me descubrí regañando, cocinando, ayudando con tareas escolares. Mi cuerpo se cansaba más rápido, pero mi espíritu se sentía rejuvenecido. A veces, mientras doblaba ropa diminuta o preparaba chocolate caliente, pensaba que esa era la verdadera victoria, no haber permitido que la traición destruyera el futuro de esos niños. Pero las sombras no desaparecían del todo. En el pueblo todavía había quienes cuchicheaban. Algunas vecinas, con su crueldad disfrazada de compasión, me decían, pobrecita, tus nietos crecerán marcados por lo que hicieron sus padres. Yo respondía con calma, no están marcados, están aprendiendo que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y lo repetía tantas veces que acabé creyéndolo yo misma. Un día recibí una visita inesperada. Era un sacerdote de la prisión. Traía en sus manos otra carta de Clara. Ella insiste en que se la entregue personalmente, dijo. Dudé en aceptarla, pero la tomé. Esa noche, cuando los niños dormían, la abrí con manos temblorosas. Mamá, cada día en la celda es un recordatorio de lo que hice. No hay noche en que no sueñe con el barro cubriéndote. Julián me odia, dice que lo traicioné al llorar en el juicio, y los otros presos lo tratan con desprecio. Yo, en cambio, me aferro a tus recuerdos. No pido que me perdones, sé que no merezco nada, pero necesito saber si algún día podrás venir a verme, aunque sea una vez, aunque sea para escupirme en la cara. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. No porque sintiera pena, sino porque comprendí que la cárcel ya estaba haciendo su trabajo. La tierra que intentó echar sobre mí ahora la estaba sepultando a ella en vida. Guardé la carta en el mismo cajón donde estaba la primera. No respondí. Aún no. Quizás algún día, cuando mi corazón dejara de sangrar, podría enfrentarla cara a cara. Por ahora, mi misión eran los niños. Esa misma semana, el mayor trajo una tarea de la escuela. Debía escribir sobre la persona que más admiraba. Yo esperaba que eligiera a algún héroe histórico o a un maestro. Pero cuando me entregó el cuaderno, casi se me detuvo el corazón. Había dibujado mi rostro, con arrugas exageradas y un pañuelo en la cabeza, y abajo escribió con letra temblorosa: admiro a mi abuela porque nunca se rinde, ni siquiera cuando quisieron enterrarla. Lloré en silencio, conmovida y aterrada a la vez. Ellos sabían más de lo que yo creía. Habían escuchado trozos de conversaciones, habían captado los susurros del pueblo. No podía esconderles la verdad para siempre. Esa noche, al acostarlos, les prometí algo que me salió del alma. Un día, cuando sean mayores, les contaré toda la historia. No para que odien, sino para que entiendan que la traición existe, pero también la fuerza para sobrevivirla. Y cuando llegue ese momento, quiero que sepan que lo más importante no es lo que otros hicieron con nosotros, sino lo que nosotros decidimos hacer con lo que nos pasó. Ellos me miraron con ojos grandes y asintieron sin entender del todo, pero yo sabía que esas palabras quedarían grabadas en su memoria. Me dormí con una certeza: la justicia ya había hablado, la venganza se había cumplido, pero mi verdadera tarea apenas empezaba.
porque criar a esos niños en medio de la sombra de sus padres era el desafío más grande, y también mi última oportunidad de redención. Con el paso de los meses, la rutina con mis nietos se fue volviendo un nuevo ritmo de vida. La casa, antes silenciosa como un mausoleo, respiraba otra vez con el bullicio de los niños. Cada mañana me despertaban las risas mezcladas con pequeñas peleas por quién usaría primero los colores para pintar o quién se sentaría junto a mí en la mesa del desayuno. Yo, que había aprendido a sobrevivir en el silencio, tuve que readaptarme a esa música caótica que es la infancia. Y aunque mi cuerpo, cansado por los años, protestaba al correr tras ellos o al agacharme para ayudarles a vestirse, mi espíritu sentía una fuerza renovada. Comprendí que, de algún modo, ellos eran la continuación de mi venganza, no permitir que la herencia de Clara y Julián fuera odio, sino convertir su historia en una advertencia silenciosa y en una semilla de esperanza. Pero esa esperanza tenía grietas. El mayor empezó a llegar de la escuela con preguntas incómodas. Abuela, ¿por qué los otros niños dicen que mis papás son criminales? ¿Por qué dicen que mi mamá quiso hacerte daño? Al escucharlo, sentí como la tierra volvía a cubrirme el pecho. No podía seguir ocultando todo. Me senté con él en la mesa de la cocina y, con la voz más firme que encontré, le respondí: tu mamá se equivocó de una manera muy grave. Hizo cosas que lastimaron a muchas personas, especialmente a mí. Por eso está pagando en la cárcel. Pero eso no significa que tú seas culpable, ni que tengas que repetir sus errores. Vi en sus ojos un brillo de comprensión mezclado con tristeza. Era demasiado joven para cargar con tanto, pero también demasiado despierto para ser engañado. El pequeño, en cambio, aún vivía en la inocencia. Una tarde, mientras lo arropaba, me preguntó: ¿y si mamá regresa mañana? Yo le acaricié el cabello y le dije: aunque no esté aquí, siempre será tu mamá. Pero por ahora, yo cuidaré de ti. Suspiró y se durmió abrazado a un muñeco de trapo. Lo observé durante largo rato, sintiendo en mi pecho el peso de todas las decisiones que debía tomar por ellos. Mientras tanto, Clara seguía enviando cartas. Cada una era más desesperada que la anterior. En una escribía: mamá, los barrotes no son nada comparados con el barro que siento todavía sobre mi piel. No puedo respirar en las noches. Ayúdame. En otra, suplicaba: tráeme a los niños, déjame verlos aunque sea de lejos. Guardaba cada carta en un cajón, incapaz de destruirlas, pero también incapaz de responder. Era como si las letras fueran parte de un duelo que no terminaba. Algunas noches las releía y pensaba en la niña que alguna vez sostuvo mi mano con confianza, la misma que luego me traicionó. Entre esas páginas veía el reflejo de lo que la ambición y la manipulación de Julián habían deformado. Una visita inesperada me sacudió la rutina. Un funcionario de la prisión vino a mi casa para decirme que Clara había intentado quitarse la vida. No lo logró, pero estaba en observación. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que pensé. Pasé la noche caminando de un lado a otro, debatiendo conmigo misma. Parte de mí gritaba que no merecía compasión, que había intentado matarme y que ahora solo cosechaba lo que había sembrado. Pero otra parte, la voz que aún reconocía a mi hija en medio del monstruo, me decía que tal vez debía verla. No como madre dolida, sino como testigo de que la vida sigue incluso después de la oscuridad. Al día siguiente, sin avisar a nadie, fui a la prisión. Cuando Clara me vio entrar a la sala de visitas, se quebró en un llanto tan desgarrador que por un instante la imagen de la fosa desapareció y solo vi a una mujer rota. Me miró con ojos hinchados y susurró: mamá, yo ya estoy muerta desde aquella noche. Sus palabras me helaron. No respondí de inmediato. La observé largo rato, tratando de encontrar en su rostro la niña que un día acaricié. No, Clara, dije al fin con voz baja. Esa noche fui yo la que murió y volvió. Tú aún tienes la oportunidad de elegir si quieres seguir muerta o empezar de nuevo, aunque sea tras barrotes. Ella se tapó el rostro con las manos, incapaz de sostener mi mirada. Salí de la prisión con el corazón dividido. La venganza me había dado justicia,
pero ahora comprendía que el verdadero desafío era decidir qué hacer con el rastro de humanidad que aún quedaba en mi hija. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el aire frío golpeándome el rostro, me repetí una y otra vez: no basta con sobrevivir, hay que enseñar a sobrevivir. Esa sería mi nueva misión con los niños, aunque para ello tuviera que seguir enfrentando los fantasmas de Clara. Los días después de aquella visita a la prisión fueron un torbellino de emociones que me costaba ordenar. Volvía a casa con la sensación de haber abierto una herida que apenas estaba cicatrizando. Clara seguía siendo la mujer que me había traicionado, la que intentó enterrarme viva, pero en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo genuino, el miedo de alguien que por fin comprende que ha cruzado un límite sin retorno. Durante las noches, mientras los niños dormían, yo me sentaba frente al cajón donde guardaba sus cartas. Las sacaba una a una, las leía en silencio, y trataba de entender dónde había empezado todo: en la infancia, en su matrimonio con Julián, en su ambición insaciable, o quizá en mis propios errores como madre, en mi incapacidad para ver las señales a tiempo. Era un ejercicio doloroso, pero también necesario. Si quería criar a mis nietos sin que repitieran la historia, debía enfrentarme a la verdad entera, incluso a mi parte de responsabilidad. Una tarde, mientras cocinaba, escuché a mis nietos hablar en voz baja en el patio. El mayor decía: la gente dice que nuestros papás son malos. El pequeño respondió con voz temblorosa: pero la abuela dice que no somos como ellos. Me asomé discretamente y vi cómo se abrazaban. Ese gesto me desgarró y me dio fuerzas al mismo tiempo. Comprendí que mis palabras ya habían empezado a sembrar raíces en ellos. No necesitaban una infancia perfecta, sino una guía firme que los acompañara en medio de la tormenta. Desde ese día comencé a enseñarles pequeñas lecciones de vida: cómo cuidar el huerto, cómo ser pacientes, cómo cumplir lo que se promete. Les decía: la tierra recuerda lo que le das. Si plantas con rabia, crece torcido; si plantas con amor, florece fuerte. Sabía que esas frases se quedarían grabadas más allá de los libros de la escuela. Mientras tanto, Julián también intentaba comunicarse desde la prisión. Sus cartas eran muy diferentes a las de Clara: frías, calculadoras, llenas de justificaciones. Fui víctima de mis circunstancias, escribía. Si me hubieras dado una oportunidad, si no hubieras resistido, nada de esto habría pasado. Las leía con indignación y las rompía sin guardarlas. No quería que mis nietos algún día encontraran esas palabras llenas de veneno. La diferencia entre ambos era evidente. Clara estaba rota, arrepentida o al menos atormentada. Julián seguía siendo el mismo hombre que midió mi vida en dinero y no en amor. Elena me visitaba con frecuencia para asegurarse de que todo siguiera en orden legal. Me decía que la tutela ya estaba consolidada y que pronto podría solicitar la adopción definitiva. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo el peso de esa palabra: adopción. No quería borrar la existencia de sus padres, pero tampoco podía permitir que el pasado los definiera. Una noche, escribí en mi cuaderno: adoptarlos no es reemplazar a nadie, es salvar lo que queda. Sin embargo, la comunidad no dejaba de presionar. En la iglesia, un grupo de mujeres se acercó después de misa. Una de ellas, con tono severo, me dijo: Rosa, debes tener cuidado. La sangre tira, y esos niños podrían terminar como sus padres. Sentí la rabia subir a mi pecho, pero respiré hondo antes de responder. La sangre no decide el destino, lo decide la educación y el amor. Si fuera cierto lo que ustedes dicen, yo también sería un monstruo, porque su madre salió de mí. Hubo un silencio incómodo. Vi cómo bajaban la mirada y comprendí que había puesto en palabras lo que muchos temían. Esa noche, cuando los niños se durmieron, me quedé mirando el cielo estrellado desde el porche. Recordé el frío de la tierra, el olor a humedad, la desesperación de aquella noche en que me dieron por muerta. Pensé en cómo, desde ese mismo suelo que pretendía ser mi tumba, había nacido mi fuerza. Y sonreí con amargura.
Había sobrevivido al intento de mis propios hijos de borrarme, y ahora tenía frente a mí la misión más difícil y más hermosa de todas: enseñar a 2 niños que la lealtad, la dignidad y el amor son más fuertes que cualquier traición. Antes de dormir, escribí otra frase en mi cuaderno, como un juramento personal: la venganza me devolvió la vida, pero el amor será lo que la complete. Con el tiempo, la rutina con los niños se volvió un ejercicio de paciencia y vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra de Clara y Julián, aunque filtrada a través de cartas y visitas supervisadas, era analizada con minuciosidad. Sabía que aunque estaban tras las rejas, su influencia podía intentar filtrarse, y no podía permitirlo. Los pequeños aprendían rápido, imitaban mis movimientos, mis gestos de calma y respeto, mis formas de organizar la vida en la casa, y sin saberlo, absorbían también las lecciones sobre prudencia, justicia y fortaleza. Cada día les enseñaba algo nuevo, desde tareas domésticas hasta cómo enfrentar la injusticia con la cabeza en alto, cómo mantenerse firmes sin recurrir a la violencia, cómo transformar la traición en un aprendizaje que los fortaleciera. Mientras tanto, Elena avanzaba con los procesos legales para consolidar mi tutela y asegurar la adopción definitiva. Las visitas al tribunal se convirtieron en mi segunda rutina: revisar documentos, auditar las cuentas, preparar declaraciones, coordinar con psicólogos infantiles y trabajadores sociales para que los niños comprendieran gradualmente la magnitud de lo que había sucedido sin traumatizarlos más de lo necesario. Todo debía estar bajo control, porque cada pequeño error podía ser aprovechado por los abogados de Clara o por quienes aún simpatizaban con Julián, intentando desacreditarme o arrebatarme lo que había logrado reconstruir. Un día, mientras organizaba los documentos en la sala de estudio, recibí una llamada de la prisión. Clara quería hablar conmigo, no para suplicarme, sino para planear cómo intentaría mantener algún contacto con los niños. Su tono era frío, calculador, y por primera vez desde que la encarcelé, comprendí que su arrepentimiento estaba teñido de egoísmo. No era compasión lo que sentía, sino miedo a perder control sobre sus hijos. Escuché cada palabra, cada pausa, y tomé nota mental. No le respondí, no necesitaba dialogar. Cada intento de manipulación quedaría registrado y serviría para fortalecer el caso de custodia y seguridad de los niños. Por las noches, mientras ellos dormían, yo escribía en mi cuaderno estrategias, observaciones, pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos pero que, reunidos, formarían un cuadro completo de la conducta de Clara y Julián. La venganza ya no era solo legal, sino también protectora: asegurar que los niños crecieran en un ambiente donde no se repitieran los patrones de manipulación y violencia que habían destruido su hogar. Cada risa que escapaba de los dormitorios me recordaba que estaba ganando no solo la batalla judicial, sino también la moral, la diaria y silenciosa guerra contra el legado de traición que me había tocado enfrentar. En una de esas noches, el mayor me miró con ojos grandes y me preguntó: «Abuela, ¿algún día veremos a mamá?». Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo y le respondí: «Algún día, quizás. Pero ahora necesitamos construir nuestra propia historia, donde nadie pueda hacernos daño». El niño asintió y se acurrucó contra mí. Fue en ese instante que comprendí la magnitud de mi victoria. No era solo sobrevivir, no era solo justicia, sino reconstruir vidas, enseñarles a los inocentes que la traición puede ser enfrentada y que siempre hay un camino de fortaleza incluso después del más profundo dolor. Esa noche cerré los ojos con un sentimiento de control absoluto. Clara y Julián estaban atrapados en su propia red, los niños bajo mi protección, y yo más viva que nunca. Sabía que la verdadera venganza no solo se medía en castigo, sino en la restauración de lo que intentaron destruir: la familia, la seguridad y la esperanza. Con el paso de los meses, la vigilancia sobre cada acción de Clara y Julián se volvió más detallada. No bastaba con saber que estaban tras las rejas. Necesitaba documentar cada intento de comunicación, cada carta, cada visita, para que no quedara espacio a dudas sobre sus intenciones. Elena me ayudaba a mantener un registro meticuloso de cada contacto, cada frase, cada gesto. Incluso las cartas que enviaban desde la prisión eran cuidadosamente analizadas y archivadas,
con anotaciones sobre posibles manipulaciones o amenazas veladas. Comprendí que la venganza no era solo la sentencia, sino la construcción de un escudo sólido que protegiera a los niños de cualquier sombra de sus padres. En la casa, la vida cotidiana se había transformado. Los niños habían establecido un ritmo propio: desayuno temprano, escuela, tareas, y por la tarde tiempo de juegos y lectura. Yo les enseñaba a manejar la frustración, a reconocer emociones y a expresarlas sin dañar a otros. Cada momento era un aprendizaje silencioso de resiliencia y fortaleza. Además, los guiaba en la organización de la casa, la preparación de comidas simples y la administración de sus pequeñas pertenencias. Era como sembrar semillas que, con paciencia, florecerían en adultos conscientes y responsables. Un día, mientras revisaba documentos legales, recibí una carta diferente de Clara. Su caligrafía era irregular, temblorosa. Mamá, escribía, cada día en la prisión me recuerda lo que hice. No puedo vivir sin pensar en el barro, en tu rostro, en el miedo que sentiste. Sé que no merezco tu perdón, pero ruego que mis hijos estén bien, aunque yo no pueda cuidar de ellos. La guardé sin abrirla del todo. No quería que mis nietos vieran que sentía compasión por ella. Debía mantener la claridad de la línea que separaba la justicia del perdón. Esa misma semana, organizamos una actividad para que los niños pudieran expresar sus emociones: pintura, escritura y pequeños juegos que enseñaban cooperación y paciencia. Mientras observaba, sentí que cada gesto de alegría, cada sonrisa, cada mirada cómplice entre ellos, era una victoria silenciosa sobre la traición que los había rodeado desde su nacimiento. Comprendí que la venganza había tomado otra forma: no solo castigo para quienes me lastimaron, sino reconstrucción de lo que casi se pierde para siempre. Por la noche, mientras los arropaba, el mayor me dijo: «Abuela, gracias por cuidarnos. Sé que mamá nos falló, pero contigo nos sentimos seguros». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por debilidad, sino por la certeza de que había logrado algo que la sentencia no podía otorgar: devolverles la paz, enseñarles a vivir sin miedo. Cerré la puerta de su habitación y respiré hondo. La batalla legal estaba ganada, pero la más importante, la de su vida y su educación, apenas comenzaba. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que se convertiría en mi lema diario: sobreviví al barro, sobreviví a la traición, ahora sobrevivirán con esperanza. Y con esa certeza me dormí, sintiendo que la venganza había cumplido su propósito, pero que la verdadera victoria sería guiarlos hacia un futuro mejor. La primavera trajo consigo un aire fresco y renovador que parecía coincidir con la transformación de nuestra vida en la casa. Cada mañana, los rayos del sol atravesaban las cortinas y despertaban a los niños con un brillo especial en sus ojos, como si percibieran que la seguridad y la calma finalmente los rodeaban. Yo, en cambio, seguía alerta, observando cada detalle del entorno, consciente de que Clara y Julián aún podrían intentar interferir a través de cartas, visitas supervisadas o manipulaciones indirectas. Cada paso que daba debía estar calculado. Sus sombras todavía existían, aunque atrapadas en rejas, y yo debía asegurar que ningún resquicio quedara abierto para la incertidumbre. Los niños aprendían rápido. La más pequeña comenzó a escribir en un diario sobre sus emociones, dibujando corazones y pequeños soles que irradiaban alegría. El mayor, curioso y precavido, hacía preguntas que reflejaban su creciente comprensión de la realidad. «Abuela, si mamá intentó enterrarte viva, ¿por qué seguimos siendo familia?». Le expliqué con paciencia, recordándole que el amor no depende de quienes fallan, sino de quienes permanecen para cuidar. La familia se construye con actos, no con nombres ni promesas vacías, le dije, y lo vi asentir, comprendiendo la profundidad de lo que intentaba enseñarles. Mientras tanto, Elena avanzaba con la formalización de la adopción, asegurando que los niños estuvieran protegidos legalmente y que sus derechos quedaran completamente claros. Coordinábamos juntas visitas al tribunal, revisión de documentos y planificación de estrategias preventivas para cualquier intento de influencia externa. Cada reunión me recordaba que la justicia no es instantánea ni completa, pero que cuando se combina con vigilancia y preparación,
se convierte en una fuerza inquebrantable. Una tarde, recibí una carta de Clara distinta a todas las anteriores. La abrió Elena delante de mí y leyó en voz baja: «Mamá, sé que me odias y que jamás volveré a ser tu hija, pero necesito que mis hijos estén bien. Cada día en la cárcel me recuerda el dolor que causé. No busco perdón, solo que comprendan que no soy quien debería guiarlos». Sus palabras eran sinceras en cuanto a su arrepentimiento, pero mezcladas con su ego y su miedo a perder contacto con los niños. No respondí, pero guardé la carta como evidencia de su estado emocional, de su vulnerabilidad y de la manipulación constante que intentaba ejercer. Esa noche, mientras los arropaba, sentí una mezcla de paz y responsabilidad. La venganza había cumplido su cometido. Clara y Julián enfrentaban la justicia, y los niños estaban bajo mi protección. Sin embargo, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba: enseñarles a vivir con la verdad, sin odio pero con conciencia, guiarlos para que comprendieran la diferencia entre el bien y la maldad, la justicia y la impunidad. Les conté pequeñas historias sobre Manuel y su vida como marinero, sobre cómo aprendimos a construir nuestra familia con esfuerzo y amor, y cómo incluso cuando las cosas parecían perdidas, siempre había un camino para salir adelante. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno otra frase que encapsulaba mi misión: la justicia llegó a sus vidas, la protección a las mías. Ahora, enseñaré a los inocentes a crecer en un mundo más fuerte. Cerré los ojos con la certeza de que la venganza había sido solo el primer paso y que la reconstrucción, la verdadera tarea de mi vida, continuaría cada día junto a mis nietos. Los meses siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre reconstrucción y vigilancia. Cada día, al despertar, evaluaba los riesgos, revisaba cartas y comunicaciones, y observaba cómo los niños crecían aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira. Sus preguntas se volvieron más complejas, sus observaciones más agudas. El mayor, especialmente, mostraba curiosidad por las sombras de su pasado, preguntando sobre sus padres, sobre las decisiones que los llevaron a prisión. Respondía con calma, sin dramatizar, explicando que la justicia había hablado y que lo importante era construir un futuro sólido, basado en la responsabilidad y el respeto. La vida doméstica se volvió un teatro de rutinas cuidadosamente planificadas. Las mañanas comenzaban con tareas escolares, desayuno y ejercicios ligeros, mientras yo supervisaba cada movimiento, no con desconfianza, sino para asegurar que la disciplina y la seguridad estuvieran presentes. Durante las tardes, los niños pintaban, escribían y practicaban pequeños juegos de estrategia, que no solo los entretenían, sino que fomentaban la capacidad de análisis y la paciencia. Todo estaba diseñado para enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la integridad es más valiosa que la codicia y que la fuerza no siempre se mide en la violencia, sino en la capacidad de sobrevivir y proteger a quienes amas. Clara seguía enviando cartas, cada vez más fragmentadas, llenas de arrepentimiento y súplica. En una de ellas escribía: «Mamá, los barrotes son fríos y el silencio constante, pero mi mayor dolor es pensar en lo que hice. No puedo cambiarlo, pero deseo que mis hijos tengan la vida que yo arruiné». Guardé cada misiva con la precisión de un archivo judicial, consciente de que cualquier palabra podría reforzar la evidencia de su culpa. No respondí, pero cada carta me recordaba la delgada línea entre justicia y compasión, entre venganza y enseñanza. Una tarde, mientras revisaba los registros bancarios y notariales con Elena, notamos movimientos recientes que intentaban manipular los bienes de los niños desde la prisión. Rápidamente se gestionaron órdenes preventivas para bloquear cualquier intento de transferencia o venta, asegurando que la herencia y los recursos destinados a su bienestar permanecieran intactos. Esta acción fortaleció aún más mi convicción: la venganza legal no era suficiente, debía garantizar su seguridad completa, un paso más allá del castigo a quienes me habían traicionado. Por las noches, mientras los arropaba, les contaba historias sobre Manuel, sobre nuestra vida antes del desastre, sobre cómo enfrentamos dificultades sin recurrir al odio ni al miedo. Quería que comprendieran que la verdadera fuerza reside en la resiliencia y en la capacidad de transformar la traición en aprendizaje. Ellos escuchaban atentos, asintiendo con la inocencia que solo los niños poseen,
y en sus ojos veía reflejada la esperanza de un futuro donde la maldad de sus padres no definiría sus vidas. Esa noche escribí en mi cuaderno: la justicia se consumó, la protección está asegurada. Ahora, la vida de estos niños será mi obra más grande. Cerré los ojos con un profundo sentido de responsabilidad, sabiendo que la reconstrucción era la tarea más compleja y valiosa que me quedaba por delante. El invierno llegó con un viento frío que recorría la ciudad, recordándome constantemente la fragilidad de la vida y la necesidad de proteger lo que había logrado reconstruir. Los niños comenzaron a adaptarse plenamente a la rutina, mostrando resiliencia y alegría a pesar del legado de traición que los rodeaba. Sus risas llenaban la casa, y cada gesto, desde la forma en que se sentaban a la mesa hasta cómo ayudaban con las tareas, era un reflejo del aprendizaje que les transmitía. La casa que una vez fue escenario de dolor se había transformado en un santuario de vida y enseñanza. Sin embargo, la sombra de Clara y Julián seguía presente, aunque física y legalmente limitados. Las cartas se volvieron escasas y cada visita de supervisión era una oportunidad para observar sus expresiones, sus gestos, incluso los silencios, que hablaban más que sus palabras. Elena y yo manteníamos un registro detallado de cada interacción, asegurando que cualquier intento de manipulación quedara documentado. Sabía que la verdadera seguridad de los niños dependía de la anticipación y de la firmeza con la que yo condujera la situación. Cada precaución que tomaba era un acto de amor, una forma de justicia silenciosa que completaba la venganza que había comenzado aquella noche en que intentaron enterrarme viva. Un día, el mayor llegó con un dibujo que me dejó sin aliento. Representaba nuestra casa con un sol brillante, los niños jugando en el jardín, y en una esquina un pequeño corazón con la palabra abuelita escrita dentro. Lo miré fijamente y sentí como cada cicatriz de mi cuerpo y de mi alma se suavizaba con la conciencia de que estaba construyendo algo que los traidores nunca podrían destruir, la esperanza y la fortaleza de la próxima generación. El pequeño, mientras tanto, traía con orgullo un recorte de periódico donde se anunciaba la condena de Clara y Julián. Sus ojos brillaban de una mezcla de curiosidad y triunfo inocente, y me di cuenta de que, aunque no comprendieran del todo la magnitud de los hechos, estaban aprendiendo la lección más importante, que la verdad y la justicia prevalecen. Esa noche, mientras los arropaba, el mayor me preguntó: «Abuela, ¿algún día veremos a mamá?». Respiré hondo, conteniendo emociones que podrían romper la calma que necesitaba transmitir. «Tal vez algún día», respondí. «Pero lo importante ahora es que estén seguros y que aprendan a vivir con honor. Tu mamá y tu papá deberán enfrentar sus errores. Ustedes tienen la oportunidad de crear un camino distinto». Sus ojos, llenos de inocencia, me recordaron que la venganza había cumplido su papel, pero la verdadera obra era esta: formar vidas íntegras en medio de la sombra de la traición. Antes de dormir, me senté en el porche con el cuaderno abierto, escribiendo una frase que resumía todo el viaje: sobreviví a la oscuridad, enfrenté la traición, y ahora construiré luz donde la codicia intentó sembrar muerte. Miré al cielo estrellado y sentí una paz profunda. La justicia había sido consumada, pero la vida y la reconstrucción eran mi verdadera victoria. La mañana que marcó el cierre de este largo capítulo comenzó con un silencio distinto, pesado pero liberador. Los niños despertaron con la emoción de un nuevo día, y yo sentí que cada amanecer desde aquella noche en que intentaron enterrarme viva había sido un entrenamiento para este momento: consolidar la vida que había reconstruido y preparar a estos pequeños para un futuro donde la sombra de sus padres no tuviera poder. Preparé un desayuno especial, simple pero lleno de cuidado, y los observé comer mientras sus risas llenaban la casa de un calor que hacía años había creído perdido. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que la venganza había cumplido su cometido, pero la verdadera obra, la que dejaría huella, era esta: educarlos, guiarlos, enseñarles que la fuerza no reside en la violencia ni en el miedo, sino en la resiliencia y el amor constante. Elena llegó con los documentos finales de la adopción definitiva. Los revisamos juntas, asegurándonos de que cada cláusula protegiera a los niños y garantizara que Clara y Julián no pudieran interferir más.
Firmé cada papel con la calma de quien ha atravesado el infierno y ha salido al otro lado con conciencia plena de sus actos. En ese instante sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. La justicia formal estaba asegurada, y con ella, la protección completa de mi familia reconstruida. Mientras Elena guardaba los documentos en la carpeta, me miró con orgullo y susurró: «Has sobrevivido a la traición más grande, y ahora puedes vivir en paz». Esa tarde, después de colocar los últimos juguetes y libros en los estantes, los llevé al jardín. El sol brillaba con fuerza, iluminando el césped recién cortado, y los niños corrían de un lado a otro, construyendo castillos de arena improvisados con la tierra del huerto. El mayor me miró y dijo: «Abuela, gracias por cuidarnos. Gracias por enseñarnos a ser fuertes». Sentí como una lágrima resbalaba por mi mejilla, no por debilidad sino por la certeza de que había logrado algo que ningún tribunal podría otorgar: darles una infancia digna, un refugio seguro y la oportunidad de crecer sin repetir los errores de sus padres. Por la noche, mientras los arropaba, pensé en Manuel y en aquella promesa que nunca rompimos: proteger a nuestra familia a toda costa. Cerré los ojos y sentí su presencia en cada rincón de la casa, en la risa de los niños, en la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Comprendí que había cumplido no solo con la venganza, sino con la vida misma. La justicia había hecho su trabajo, pero mi verdadera victoria era esta: el futuro seguro de mis nietos, el hogar reconstruido, la memoria de Manuel preservada y la certeza de que el amor puede renacer incluso de la traición más profunda. Antes de dormir, escribí la última frase en mi cuaderno: sobreviví al intento de muerte, enfrenté la traición y hoy respiro la vida que me pertenece. La verdadera venganza es proteger lo que amamos. Cerré el cuaderno y apagué la luz, sabiendo que, aunque el pasado siempre estaría presente, la esperanza, la justicia y la reconstrucción eran el legado más valioso que podía dejar.